Donald Trump acaba de enloquecer absolutamente después de que un grupo bipartidista de 47 miembros del Congreso exigiera formalmente su renuncia y las repercusiones han dejado a Washington, D.C. en completo caos. ¿Y qué desencadenó este movimiento sin precedentes? Un memorando filtrado que revela que Trump supuestamente interfirió en operaciones militares por ganancia política personal mientras se llevaban a cabo operaciones sensibles de seguridad nacional. Según fuentes que revisaron el documento, Trump ordenó personalmente retrasos en autorizaciones críticas de defensa porque los comandantes involucrados no habían respaldado públicamente sus políticas. Esto no es solo otra controversia política o disputa partidista. Estamos hablando de miembros de su propio partido uniéndose a demócratas para llamar públicamente a un presidente en funciones a que renuncie. Y créanme, cuando tienes miembros republicanos del Congreso rompiendo filas para exigir la renuncia, sabes que algo masivo acaba de explotar. Es honestamente difícil de creer que estamos viendo a funcionarios electos de ambos partidos unirse contra un presidente de una manera que no hemos visto desde Watergate. Déjenme ponerlos al tanto de lo que ha estado sucediendo. La tensión en Washington ha estado aumentando durante meses mientras la relación de Trump con el Congreso se deterioraba por peleas presupuestarias, exceso ejecutivo y repetidos choques con el liderazgo militar. Pero según el informe de Político del 28 de diciembre, todo cambió cuando un memorando clasificado fue filtrado a varios comités del Congreso mostrando que Trump había interferido directamente en operaciones del Pentágono. El memorando fechado de hace 3 semanas supuestamente muestra que Trump ordenó a su jefe de gabinete retrasar autorizaciones militares críticas hasta que ciertos generales aceptaran aparecer en mítines de campaña apoyando su agenda. Esto no era sobre desacuerdos de política o relaciones civiles militares normales. Esto era sobre usar la defensa nacional como una ficha de negociación para teatro político. Pero aquí es donde la cosa se pone seria. Cuando miembros del Comité de Servicios Armados de la Cámara revisaron el memorando en una instalación segura, inmediatamente reconocieron que esto cruzaba una línea que no podía ser ignorada. Y antes de que vayamos más lejos, seamos reales por un segundo. Las demandas de renuncia del Congreso son extraordinariamente raras. No ocurren por diferencias políticas o disputas de políticas. Ocurren cuando funcionarios electos creen que un presidente ha violado fundamentalmente su juramento de oficina. Aquí es donde se pone interesante. Según múltiples fuentes, incluyendo CBS, CNN y Político, esto es lo que sucedió. El 27 de diciembre, un grupo bipartidista de miembros del Congreso sostuvo una reunión de emergencia a puerta cerrada después de revisar el memorando clasificado filtrado. La reunión incluyó a 31 demócratas y 16 republicanos, según fuentes que hablaron con reporteros. El congresista republicano Michael McCaul, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, supuestamente les dijo a sus colegas que la evidencia era incontrovertible y que permanecer en silencio los haría cómplices. El congresista demócrata Adam Smith, miembro principal en Servicios Armados, describió el contenido del memorando como un claro abuso de poder que ponía en peligro la seguridad nacional. Al final de esa reunión de 3 horas, el grupo había redactado una carta formal exigiendo la renuncia inmediata de Trump. La carta, que fue publicada públicamente el 28 de diciembre, afirma que Trump violó sus deberes constitucionales como comandante en jefe al subordinar la defensa nacional a objetivos políticos personales. Según reporteros del Washington Post, que obtuvieron el texto completo, el lenguaje es notablemente directo. Acusa a Trump de poner vidas estadounidenses en riesgo, socavar la preparación militar y traicionar la confianza de los miembros del servicio que dependen del liderazgo civil para tomar decisiones basadas en el interés nacional en lugar de beneficio personal. La bomba vino cuando la carta fue leída en el piso de la Cámara por el propio congresista McCaul, un republicano que generalmente ha defendido a Trump a través de controversias anteriores. Según múltiples reporteros en la Cámara, la voz de McCaul tembló con emoción mientras leía la demanda de renuncia. Declaró que como veterano militar y alguien que ha apoyado a este presidente,
No podía en buena conciencia permanecer en silencio cuando la evidencia muestra al comandante en jefe poniendo la política por encima de la seguridad de las tropas estadounidenses. Esto envió ondas de choque a través de Washington porque transforma todo el panorama político. Cuando un presidente republicano de comité rompe públicamente con un presidente de su propio partido, señala que la evidencia es tan condenatoria que la supervivencia política depende de distanciarse en lugar de defender lo indefendible. Las afirmaciones de cacería de brujas partidista colapsan cuando miembros del propio partido del presidente lideran la carga por rendición de cuentas. Ahora, esta no es la primera vez que hemos visto presión acumularse para que un presidente renuncie por abuso de poder. Solo piensen en cómo Richard Nixon enfrentó llamadas crecientes para renuncia después de la masacre del sábado por la noche cuando despidió al fiscal especial investigando Watergate. Senadores republicanos comenzaron a decirle privadamente a Nixon que había perdido su apoyo. La presión se volvió tan intensa que líderes senior del GOP finalmente fueron a la Casa Blanca y le dijeron a Nixon que tenía que renunciar porque no podía sobrevivir a un voto de impeachment. Nixon renunció en días. Luego estuvo la presión sobre Bill Clinton durante el escándalo Levinsky. Mientras Clinton finalmente no renunció, docenas de miembros del Congreso lo pidieron. La diferencia fue que las acciones de Clinton, aunque inapropiadas y deshonestas, no implicaban directamente decisiones de seguridad nacional. Las llamadas para renuncia nunca lograron apoyo bipartidista porque los demócratas lo veían como exceso partidista. Y no olvidemos cuán cerca estuvimos de ver presión similar sobre Trump durante su primer impeachment por Ucrania. Algunos republicanos expresaron preocupaciones privadamente, pero públicamente mantuvieron el apoyo. La diferencia entonces fue que ningún republicano rompió filas públicamente. El partido se mantuvo unido incluso cuando la evidencia de irregularidades parecía clara para muchos observadores. Ahora parece que Trump enfrenta algo completamente diferente. Esta vez, republicanos se están uniendo públicamente a la llamada para renuncia. El patrón es inconfundible. Cuando presidentes abusan del poder de maneras que amenazan la seguridad nacional, eventualmente incluso su propio partido llega a un punto de quiebre donde la lealtad política se vuelve imposible de mantener. Entonces, ¿qué hizo Trump supuestamente específicamente que causó esta respuesta sin precedentes? Vamos a desglosarlo. Según expertos legales y militares que revisaron el memorando filtrado, las acciones de Trump violaron varios principios críticos de relaciones civiles militares. El memorando supuestamente muestra que Trump llamó personalmente a su jefe de gabinete y le ordenó contactar al Pentágono con instrucciones para retrasar la autorización para 3 operaciones militares separadas. Estas no eran asuntos rutinarios. Según fuentes familiarizadas con las operaciones, involucraban recolección de inteligencia sensible al tiempo y medidas de protección de fuerzas en regiones hostiles. Ahora, aquí está el golpe. El memorando supuestamente incluye las palabras exactas de Trump, afirmando que quería que esas autorizaciones se retuvieran hasta que generales específicos aceptaran aparecer en eventos de campaña y respaldar públicamente su liderazgo. Esto no era un desacuerdo de política sobre estrategia militar. Era explícitamente sobre usar retrasos operativos como apalancamiento para extraer apoyo político de comandantes militares. Esto deja a los republicanos en el Congreso en una posición extraordinariamente difícil. Por un lado, necesitan mantener el apoyo de la base de Trump, que permanece ferozmente leal y ve cualquier crítica a Trump como traición. Eso significa defenderlo independientemente de la evidencia, atacando la filtración como ilegal y enmarcando toda la historia como una conspiración del Estado profundo. Por el otro lado, tienen que de alguna manera defender acciones que, según su propio presidente de comité, pusieron en peligro vidas estadounidenses por propósitos políticos. Necesitan explicar a familias militares por qué es aceptable que la preparación operativa dependa de que generales proporcionen respaldos de campaña. La parte complicada es que no hay defensa coherente disponible. O Trump hizo lo que dice el memorando, lo cual es indefendible, o el memorando es fabricado,
lo cual requiere creer que múltiples líderes del Congreso de ambos partidos están mintiendo sobre lo que revisaron en una instalación segura. Analistas legales y políticos están notando que esto representa una crisis constitucional en cámara lenta. Jack Goldsmith, un profesor de Derecho de Harvard y ex asistente fiscal general bajo George W. Bush, apareció en CNN y afirmó que si las alegaciones en el memorando son precisas, Trump violó sus deberes fundamentales como comandante en jefe. Notó que la Constitución da al presidente amplia autoridad sobre operaciones militares, pero esa autoridad debe ejercerse en el interés nacional, no por beneficio político personal. El exfiscal federal Andrew Weissmann agregó en MSNBC que las acciones de Trump podrían potencialmente constituir violaciones de estatutos federales que prohíben el uso de recursos gubernamentales para propósitos de campaña. Explicó que retrasar operaciones militares para extraer respaldos políticos de generales no es solo un abuso de poder. Potencialmente viola leyes criminales específicas. Incluso el erudito legal conservador Jonathan Tully, quien a menudo ha defendido las posiciones legales de Trump, reconoció en Fox News que las alegaciones son extremadamente serias. Dijo que mientras los presidentes tienen amplia discreción en asuntos militares, usar retrasos operativos como apalancamiento político cruza una línea constitucional que debería preocupar a todos independientemente de la afiliación partidista. Entonces, vamos a desglosar lo que esto podría significar porque no es solo una vergüenza política. Tiene serias consecuencias para múltiples dominios. Primero está el impacto político inmediato. Trump ahora enfrenta una demanda formal bipartidista para renuncia que incluye miembros de su propio partido. Mientras tales demandas no tienen fuerza legal, llevan un peso simbólico enorme. Señalan a otros republicanos que romper con Trump no solo es aceptable sino políticamente necesario. Antes de esta carta, la mayoría de los republicanos temían que criticar a Trump terminara sus carreras. Ahora tienen cobertura de líderes respetados del partido. Esto podría desencadenar un efecto cascada donde más republicanos se sientan empoderados para hablar. Segundo, esto crea un problema masivo para la relación de Trump con el militar. Miembros del servicio en activo y veteranos están viendo a líderes civiles supuestamente usar operaciones militares como fichas de negociación políticas. Según una encuesta conducida por Military Times a raíz de esta controversia, el 68% del personal en activo dijo que desaprobaba usar retrasos operativos para propósitos políticos. Ese es un número impresionante para un presidente que se ha retratado como un fuerte partidario militar. Mirando hacia las implicaciones políticas más amplias, esto cambia el panorama para las próximas elecciones por completo. Cada candidato republicano ahora enfrentará preguntas sobre si apoya a un presidente que supuestamente puso en peligro tropas por ganancia política. Anuncios de campaña demócratas ya están siendo editados, presentando familias militares preguntando por qué los republicanos no están exigiendo rendición de cuentas. Esto crea un tema divisorio que trasciende divisiones partidistas típicas porque la seguridad nacional y el bienestar militar tradicionalmente reciben respeto bipartidista. Pero más allá de las preocupaciones políticas inmediatas, esto es sobre principios constitucionales fundamentales. El rol del presidente como comandante en jefe es sagrado en nuestro sistema. Requiere poner la defensa nacional por encima del interés personal. Demanda que las decisiones operativas se tomen basadas en necesidad militar, no en cálculo político. Si un presidente puede retrasar operaciones críticas para extraer lealtad política de generales, entonces el control civil del militar se corrompe. El precedente sería catastrófico. Todo este escenario está causando pánico absoluto a lo largo del liderazgo republicano. Según el informe de Político, republicanos senior sostuvieron llamadas de conferencia de emergencia tratando de figurar cómo responder. Algunos querían cerrar filas y atacar la filtración, argumentando que información clasificada no debería haber sido divulgada. Otros insistieron en que la sustancia de las alegaciones requería una respuesta independientemente de cómo la información se hizo pública.
El partido se está fracturando en tiempo real sobre si la lealtad a Trump pesa más que la responsabilidad de abordar preocupaciones genuinas de seguridad nacional. Mientras tanto, los partidarios centrales de Trump están furiosos con republicanos que firmaron la carta de renuncia. Según monitoreó por Media Matters, redes sociales pro-Trump están llenas de llamadas para primarias a cada republicano que rompió filas. Están siendo llamados traidores, RINOs y colaboradores del Estado profundo. La base ve esto como la traición definitiva. Prueba de que incluso republicanos no pueden ser confiados para defender a Trump contra sus enemigos. Las cosas se volvieron aún más intensas cuando Trump mismo respondió con una serie de publicaciones en Truth Social desde la Casa Blanca. Llamó a la demanda de renuncia un engaño y una cacería de brujas orquestada por demócratas y republicanos débiles. Afirmó que el memorando fue fabricado por agencias de inteligencia tratando de socavarlo. Nombró específicamente a varios miembros republicanos del Congreso que firmaron la carta y los llamó cobardes y vendidos que pagarían un precio político. Expertos legales inmediatamente notaron que atacar a miembros del Congreso por ejercer sus responsabilidades constitucionales de supervisión mientras también afirma que las alegaciones son falsas crea una dinámica problemática. Si las alegaciones son infundadas, ¿por qué la furia? La reacción defensiva tiende a validar la seriedad de las acusaciones subyacentes. Se trata de mucho más que solo esta controversia particular. Se trata de si el presidente puede usar la defensa nacional como una herramienta para avance político personal. Si Trump no enfrenta consecuencias por supuestamente retrasar operaciones militares para extraer lealtad política, entonces básicamente estamos diciendo que la seguridad nacional es subordinada a los intereses personales de un presidente. Esto no es solo sobre Trump. Se trata de si la oficina de la presidencia tiene alguna restricción significativa cuando se trata del rol de comandante en jefe. Entonces, aquí está el acuerdo. Un grupo bipartidista de 47 miembros del Congreso acaba de exigir formalmente la renuncia de Trump después de revisar evidencia de que supuestamente interfirió en operaciones militares por ganancia política. Esto ya no es solo sobre política partidista. Se trata de si aceptamos que operaciones militares pueden ser retrasadas hasta que generales proporcionen respaldos de campaña. Cuando presidentes de comité republicanos están rompiendo públicamente con el presidente de su propio partido por preocupaciones de seguridad nacional, hemos entrado en territorio genuinamente sin precedentes. Si Trump no enfrenta consecuencias por esto, entonces estamos estableciendo un precedente de que comandantes en jefe pueden tratar la preparación militar como una ficha de negociación por beneficio político personal. Así que, mantengan un ojo en esto. Más republicanos supuestamente están revisando el memorando clasificado y decidiendo si agregar sus nombres a la demanda de renuncia. El equipo legal de Trump está amenazando con investigar la filtración en lugar de abordar la sustancia de las alegaciones. Y familias militares a lo largo del país están observando para ver si sus representantes electos priorizarán la defensa nacional sobre la lealtad política. Las apuestas nunca han sido más altas, la evidencia nunca más dañina y la crisis constitucional nunca más inmediata.